Hola, buenos días. Estamos ya próximos a empezar nuestra transmisión en vivo. Vamos a empezar a buscar a nuestro doctor en psicología, Claudio García Pintos, quien estará con nosotros en esta transmisión. Nosotros en Colombia y él en Buenos Aires. Vamos a esperar que entre el doctor Claudio García Pintos. Vamos a estar con una persona maravillosa, una persona que es uno de mis profesores en logoterapia, que les va a encantar, un existencialista increíble. Así que vamos a ver si nos entra ya nuestro querido doctor. A ver. Vamos a esperar un minutito más que entre nuestro querido Claudio. Ahí está. Hola, querido Hola, Claudio. ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, qué ilusión encontrarme otra vez contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, con un gusto enorme de verte así en vivo, tener un contacto este, directo contigo. Por suerte, muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues acá en Colombia, muy ilusionados, todos nuestros seguidores, de conectarse contigo. Muchas personas están a la expectativa de este gran encuentro existencial con un gran maestro, un gran profesor en logoterapia, en análisis existencial, en la vida, como escritor, como todo lo maravilloso que eres como ser humano. Ya se está empezando a conectar un montón de gente. Así que mientras se conectan, cuéntanos cómo va tu pandemia por Buenos Aires, cómo están las cosas por Argentina. Mira, nosotros empezamos la cuarentena aquí en Argentina de manera muy temprana. Ya prácticamente llevamos casi 130 días de cuarentena con distintas fases. Y en la ciudad de Buenos Aires y los cordones más inmediatos a la ciudad de Buenos Aires han sido los más afectados. La medida sanitaria por lo menos permitió que el famoso pico de contagios y de muertes esté bastante contenido. En este momento, en Buenos Aires, en Argentina, estamos viviendo posiblemente el pico famoso, viste que es una especie de amenaza cuando llega el pico de la pandemia. El pico de la pandemia, estamos en la ciudad de Buenos Aires con un número estable de infectados por día, muy alto, pero estable, no va en aumento. Y bueno, las previsiones son que va a ser así por unas semanas todavía, ¿no?
Eso es lo que tiene que ver con lo formal, lo logístico, si querés, de la cuarentena, ¿no? Ahora, viviéndola, evidentemente, hoy con muchos inconvenientes, la gente está ya verdaderamente muy agobiada, no solamente por el hecho del aislamiento, sino por las consecuencias inmediatas que tienen que ver con la economía, ¿no? La economía particular y con la economía general. Así Sí. que en ese sentido, con mucho susto, con mucho miedo, con dificultades en ese sentido, pero bueno, la tarea nuestra, la tuya permanente, es la de apoyar, sostener y acompañar, ¿no? En este momento. Así que bueno, ahí estamos, ¿no? En el caso nuestro, posiblemente tenga que ver con algo parecido a lo que haya pasado en Colombia y en otros lados. La pandemia empezó con un gran entusiasmo de la gente, con una aceptación de la cuarentena de medida absoluta. Yo digo que fue un momento, el momento más, digamos, histórico en el sentido de que, bueno, era una lucha, estábamos todos juntos contra un enemigo común, y esto tuvo un beneficio, Paula, inicialmente porque fue una épica, ¿no? Y estábamos todos juntos luchando por un mismo objetivo, que en nuestro país y en muchos países de la región no es usual que estemos todos juntos luchando por lo mismo, ¿no? Sin banderas de ningún tipo. Y esa fue una primera motivación que sostuvo una situación tan antinatural como es una cuarentena. Y después pasamos a una segunda etapa donde la motivación estuvo más que ver con aspectos románticos, te diría, donde aparecieron las conciencias de valores y entonces lo que sostenía el esfuerzo de la cuarentena era la solidaridad, el ayudarnos con los vecinos que tenían algún talento salían a determinar ahora sus balcones y cantaban para acompañar a los vecinos del barrio y los que ponían música, los DJ ponían música para el barrio, y aplaudimos a los médicos y aplaudíamos a los señores que recolectan la basura por el servicio que prestaban. Y fue una época casi te diría linda, muy romántica, de muchos valores, pero pasó también y fue sucedida por un momento en el cual la motivación estuvo en los chistes, ¿no? En el humor. Y entonces se viralizaban permanentemente envíos de bromas, chistes, y todos nos reíamos, y los chats estaban sobredotados de esas cosas. Y también pasó. Y caímos en un momento que es este que estamos viviendo, donde la pandemia no, y la cuarentena particularmente nos ha dejado sin motivación, ya estamos todos desmotivados, ¿no? Ya nadie habla de una lucha común, ya nadie sale a los balcones a cantar y nadie aplaude a nadie y ya no hacemos chistes, ¿no? Y por eso fue el peor momento de todos, porque nos queda solamente la cuarentena y el miedo, ¿no? Así que bueno, así se fue dando, por lo menos acá, y calculo que en muchos lugares habrá sido parecido. Maravillosa, maravillosa introducción, Claudio. Siempre es un gusto escucharte. Bueno, para todas las personas que se están conectando en estos momentos, las que se conectan desde el Ecuador, desde San Salvador, desde México, Miami, Buenos Aires, Uruguay. Voy a presentarles para quienes no conocen al doctor Claudio García Pintos, es doctor en psicología, PhD, profesor universitario, presidente de FUCLAE, Fundación Centro de Logoterapia y Análisis Existencial en Argentina, doctor de cátedra abierta del pensamiento de Víctor Frankl, director de Logored, publicación digital del pensamiento de Víctor Frankl, autor de más de 20 libros publicados en América Latina, y el tema que nos convoca y el tema que he querido yo tratar contigo, querido Claudio, es cómo podemos nosotros conservar el sentido de la vida en medio de la pandemia. Ya nos has dado una maravillosa introducción al respecto y en mi consulta, muy seguramente como en la tuya, nuestros consultantes prácticamente lo que nos preguntan y lo que los convoca a buscar acompañantes en el tema de la psicología, de la logoterapia y de la espiritualidad es ¿cómo hago para conservar el sentido de la vida
cuando es muy fácil perderlo, cuando tú muchas veces escucharás a tus consultantes: doctor, yo estoy trabajando, estoy tratando de mantener el ánimo, estoy todos los días tratando de ocuparme, de mantenerme con una actividad permanente, pero igual aún, si estamos trabajando, aún en la circunstancia en la que estamos de alguna manera tratando de ser productivos, al final existe siempre ese cuestionamiento: ¿y para qué? El para qué, si muchas veces el sentido de la vida se va desvaneciendo, y se va desvaneciendo porque abruptamente la vida se te detiene. No podemos ir a un restaurante, no podemos ir a un viaje, no podemos ir a visitar a nuestros seres queridos. Entonces, cuando la vida te arroja este pare y como que te congela toda tu actividad, ¿cómo podemos nosotros ayudarle a nuestros oyentes y a nuestros consultantes a mantener, a sostener el sentido de la vida, mi querido Claudio? Mira, Paula, vamos a empezar por el criterio de realidad, que es el que no tenemos que perder nunca de vista, ¿no? Todo esto que estamos viviendo, incluso la cuarentena, el aislamiento, es antinatural. Lo entendemos como medida sanitaria, la aceptamos como una medida sanitaria necesaria y excepcional, pero en sí misma es antinatural, porque la persona no está hecha para el aislamiento, la distancia social y el quedarte adentro. La persona está hecha para el afuera, para el contacto, para el encuentro. De modo tal que ya desde el inicio, desde el vamos, aceptemos que a nadie le resulta fácil, y para muchos el cuestionamiento del sentido de todo esto va a ser cosa cotidiana. De modo tal que lo primero pasa por no acomplejarnos por las vivencias que nos está generando todo esto. No es patología, no es debilidad, es humanidad. No estamos hechos para la cuarentena. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a temperar un poco la situación, ¿verdad? Si nosotros participamos de esta idea frankliana de que el hombre tiene 3 dimensiones, ¿cuáles son los efectos de la cuarentena sobre estas 3 dimensiones? Y es muy fácil, si lo vemos nosotros en nuestra vida y los que estamos recibiendo consultas, mucho más, a nivel de lo biológico. Esto lo comento con ustedes para plantear, bueno, si les está pasando algo de esto, no se preocupen, que es normal. Empecemos por ahí. No se preocupen, que es humanidad. No se acomplejen, no piensen que están haciendo algo mal, ni crean que todo lo que estoy haciendo no evitó que suceda esto. Pues si vamos a empezar por un criterio de realidad. ¿Qué efecto, como si el título fuera, Paula, si a usted le está pasando algo de esto, quédese tranquilo? A nivel de lo biológico, la cuarentena ya está generando desde hace rato problemas para dormir. Gente que o le cuesta dormir, o duerme entrecortado, o duerme menos, o duerme más. Algo ha cambiado en el ritmo y estilo de mi dormir, por una sencilla razón. El estrés de la cuarentena me mantiene en estado de alerta. Ese estado de alerta es como si vos fueras un vigilante. No te podés dormir. Y si te dormís te vas a despertar sobresaltada porque tenés que estar vigilando. Entonces la cuarentena, la pandemia, las noticias de la televisión, el conteo de muertos, el pico que llega no llega, la cantidad de infectados, lavate con lavandina, todo esto nos mantiene en un estado de alerta permanente, de modo tal que pueden suceder problemas en el dormir, fatiga y cansancio. Aún si no haces nada, vas a sentirte mucho más cansada que siempre y mucho más fatigada que siempre. También tiene que ver con este estrés. Y propensión a que se desarrollen enfermedades que son funcionales. Dolor de estómago, que te sale una eruptiva en la piel, que tenés un tema. Todos, casi todos, si querés, para que no me tomen por exagerado, en algún momento de esta cuarentena hemos pensado que teníamos síntomas de coronavirus. Todos.
Si te pasó eso, no sos hipocondríaca. Tiene que ver con la normalidad. Entonces, esto para decir algunas cosas. Entonces, primer punto, si a nivel de la salud física te está pasando algo de esto, quédate tranquila que está todo bien entonces. A nivel de la dimensión psicológica, ¿qué estamos sintiendo? Agotamiento emocional, aumento de la ansiedad, inquietud, desasosiego, irritabilidad, lo que hace que de repente sea más intolerante de ciertas cosas, discuta más en casa con los convivientes, abatimiento, desmotivación. Es decir, cuando empezó la cuarentena dijimos, bueno, listo, vamos a usar este tiempo para pintar la pared, acomodar el cajón de las medias, arreglar la biblioteca, tirar papel. Estábamos con un entusiasmo para hacer un montón de cosas. Yo creo que nunca los cajones de la mesa de luz estuvieron tan ordenados como ahora en el mundo. Ya no tenemos ganas de ordenar nada. Ni siquiera tengo ganas de hacer las cosas que siempre me gustaron, escuchar música, tejer, pintar, que ahora podría hacerlo porque incluso tengo tiempo y no tengo ganas. Técnicamente diríamos, Paula, una distimia. Es decir, timo es ánimo, ¿no? El ánimo tiene que estar a un cierto nivel, sin embargo está más abajo y estable ahí más abajo, ¿no? No llega a ser una depresión, no es que estoy enfermo de depresión, no es que tengo que tomar pastillas porque estoy deprimido, es una distimia. Y a partir de allí aparece todo lo que te decía antes, ¿no? Ansiedad, inquietud, etcétera. Si te está pasando algo de esto, irritabilidad, quédate tranquila, estás dentro de la normalidad. Y a nivel de lo espiritual, y a nivel del espiritual también, ¿no? Porque hay una especie de desesperanza, ¿eh? Una especie de retraimiento, una especie de ensimismamiento, me voy para adentro. Incluso hasta para mucha gente hay como una especie de crisis de fe, ¿no? Como que ya ni siquiera creo, no tengo ganas de rezar, ¿no? Ya está, ¿no? Es como una especie de me da igual. Y esto también tiene que ver con ese agobio que nos genera la situación. Entonces, así muy rápidamente, vuelvo al título. Si algo de esto le está pasando a la gente que está compartiendo este encuentro, si te pasa a vos, me pasa a mí. Vamos a empezar por entender que es normal que nos esté pasando esto. Quedémonos tranquilos, no tenemos que ir al psiquiatra, no tenemos que... A mí me llaman y me dicen, doctor, tengo ansiedad, no puedo dormir, ¿qué tengo que tomar? Y yo le digo, muy sencillo, decisiones tenés que tomar, no tenés que tomar fármacos, porque lo que te está pasando tiene que ver con este momento. Entonces, esto es humano. De ahí arrancamos todos. A nadie le gusta no ver a la gente querida. Vos, yo, estamos acostumbrados a darnos un beso cuando nos encontramos, un abrazo. Eso afecta. Entonces, primera cuota de la respuesta es esta. Si te está pasando esto, y esto lo digo ¿por qué? Porque yo trato de mantener una rutina. Todas las recomendaciones que me dieron cuando empezó la cuarentena. Tenés que armarte una rutina, tenés que mantener actividad física, mantener contacto, aunque sea por Zoom, con tus seres queridos, dedícate a meditar. Todo, lo hice todo, podrían decirte, Paula, te digo a vos, yo lo hice todo eso, sin embargo ahora siento todo esto. Entonces no tuvo sentido haberlo hecho. No, vos tendrías que decirme, no, Claudio, no. Si no hubieras hecho todo eso, no sé cómo estarías. Si no hubieras hecho todo eso, no sé cómo estarías, porque la idea no es que vos vivas ahora un estado de indiferencia y de insensibilidad con la realidad que te rodea. Estás siendo humano. Primera cosa que me tendrías que decir, quédate tranquilo. Es decir, no es que todo lo que hiciste fue en balde, sirvió para nada. Es más, te sugiero, me tendrías que decir que lo sigas haciendo. Que sigas atento a una rutina, a una dieta, conectarte con el afuera, etc. Segunda cosa, me tendrías que decir, Claudio,
la vulnerabilidad no significa debilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Evidentemente, si algo nos hizo sentir esta pandemia y esta cuarentena, es que somos vulnerables. A lo mejor hacía falta que algo, la vida, nos haga entender que no somos gerentes de la vida, presidentes de la vida, y la tenemos toda bajo control. Pueden pasar estas cosas imprevistas. Y que todo lo que tenías se cayó. Esa estructura que tenías armada y que a vos te daba seguridad porque te hacía sentir que tenías la vida ya controlada, se cayó. Ahora, esto no quiere decir que se cayó porque sos débil. Lo que te propone entonces es vas a tener que rearmar una nueva estructura, un nuevo orden, una nueva realidad para vos. Entonces, primero me dirías, Claudio, quédate tranquilo, lo que hiciste fue muy importante, sigue haciéndolo. No te acomplejes, no te avergüences, ni te victimices. Lo que me estás contando que te pasa es humanidad pura. Tercero, no sos débil porque te pasa esto. Así que quédate tranquilo, que recursos tenés. Y luego podrías invitarme, por lo menos yo se lo comparto a la gente, esta idea, ¿no? Una analogía, una imagen, Paula. Mi vida estaba constituida como un tejido por una trama de hilos que se fueron tejiendo y armaron la vida que yo tenía hasta antes de todo esto. Un entramado de hábitos, costumbres, actividades, proyectos, gustos, placeres, quehaceres. Y estaba bárbaro, me venía muy bien. Imagina que sobre ese trozo de tejido cae una gota de lavandina y le hizo un agujero. La pandemia fue la gota de lavandina. Te vas a encontrar gente que ahora va a estar lamentándose por el tejido que tenía y que ahora me lo arruinaron. Y voy a estar reclamando quién será a cargo de restablecerlo, sobre la justicia o el sentido de que mi tejido se haya quebrado de esa manera. Vas a encontrar gente en esa posición. Vas a encontrar gente que va a estar desesperada tratando de surcir el agujero lo más rápido posible, y si es posible que no se note que alguna vez hubo agujero. Pero ¿sabes qué? Aunque lo zurzas con mucha prolijidad, va a ser una tela surcida. Y la tercera postura es que hagas del agujero una ventana y trates de ver qué cosas podés descubrir a partir de ese agujero que se hizo en tu tela, para que lo siguiente sea una tela que se vea ahora no afectada por el agujero, sino enriquecida por lo que viste a través de esa ventana. Y creo que eso es lo que terminará dándole sentido a lo que estamos viviendo. Hoy no lo vamos a descubrir, y eso no quiere decir que hoy no lo tenga. Lo que pasa es que hoy no lo vamos a descubrir. Entonces me tendría que decir, Claudio, ¿sabes qué? No pierdas la esperanza de que esto tiene un sentido, pero lo vas a descubrir luego. Ahora solamente trata de hacer lo mejor que puedas. Y eso te va a dar la posibilidad, porque este es el tiempo, Paula, de la pregunta, no es el tiempo de la respuesta. Este es el tiempo de la pregunta, de modo tal que la pregunta es, ¿qué sentido tendrá todo esto? Y la respuesta es, no sé, pero lo vamos a descubrir luego. Ahora vivilo, de la mejor manera que puedas. Y así entonces esa expectativa, esa ansiedad de que mi tela vuelva a ser la de antes, que el surcido sea terminado, que nada, no, porque ¿sabes qué? Aceptemos la realidad. Tu tela maravillosa se agujereó y no quiere decir que la que venga no pueda ser tan maravillosa o aún mejor que esta. Qué verdad.
Qué maravilla de analogía, siempre magistrales tus intervenciones, siempre nos dejan un aprendizaje inmenso en el alma. Entonces, rescatando dos palabras que quiero rescatar de tu conversatorio, vulnerabilidad versus debilidad. Realmente yo creo que la humanidad necesitaba un poco de vulnerabilidad. Yo creo que todas las almas a nivel mundial necesitaban sentirse un poco vulnerables para que, como dices tú, no nos sintamos a veces en este ego y en esta prepotencia de sentirnos gerentes de nuestra vida, dueños y autores de nuestra historia, porque no es así. El ser humano muchas veces cuando se siente vulnerable, cuando se siente vulnerado de alguna manera, es cuando hay un terreno fértil para crecer espiritualmente. Y yo creo que nunca antes la humanidad había buscado esa tercera dimensión de la que hablas y de la que hablaba nuestro maestro Víctor Frankl, de la dimensión espiritual. Y es ahí, en esa dimensión espiritual, en donde podemos encontrar esas herramientas para ir tejiendo también ese tejido de la vida, del sentido que cada uno de nosotros está buscando. Y yo creo que ese sentido, más que sostenerlo, que fue la primera pregunta que te hice, ¿no? ¿Cómo podemos sostener ese sentido de la vida? De alguna manera lo podríamos entonces, Claudio, estar entretejiendo. Exactamente, y es, viste, una búsqueda constante, ¿no? Tampoco la idea es que ya lo descubrí, ya lo tengo, me quedo tranquilo, no tengo que buscar más, porque en realidad lo que nosotros vamos descubriendo, Paula, y lo que vamos resolviendo es el sentido del momento, ¿no? El sentido como totalidad, el sentido de mi vida, eso lo podré descubrir cuando esté en el umbral de la partida y mire para atrás, y yo vea la totalidad de mi historia y pueda decir, como nos enseñaba Víctor, el sentido de mi vida ha sido. Y lo que tengo por ahora es el sentido del momento, pero siempre además los sentidos se descubren una vez que uno ha pasado la situación. Uno no lo puede anticipar. El sentido de será, no, porque no sé lo que me va a venir como vida. El sentido de mi vida, de este momento lo voy a descubrir mañana. Y es más, Paula, y esto tiene que ver también con aquello de aceptar los límites de la humanidad. Hay situaciones de vida que pasarán, que las viviremos con la emocionalidad que corresponda, dolor, pena, angustia, lo que fuere, y que sabes qué, pasado ese momento, es posible que yo me quede con la pregunta sin responder y nunca sepa en realidad cuál habrá sido el sentido de vivir eso. Porque también está esta posibilidad. Pero no tenemos que perder la esperanza de que alguna vez lo conozca. Mira, yo también hablando de analogías, yo uso la analogía de un crucigrama, las palabras cruzadas. Todos nos hemos alguna vez cruzado con un crucigrama, precisamente. Y viste que hay preguntas que son de muy fácil resolución, ¿verdad? ¿Qué sé yo? 3 vertical, 3 letras. Hermana de mi papá. Tía, mirá qué fácil. Sí, pero no todas las preguntas del crucigrama son así de fáciles. Verdaderamente sería muy aburrido. Tiene que tener un poquito de complejidad las preguntas para que sea entretenido. Y hay algunas palabras que son más difíciles y tengo que pensarlas. En algunas, para resolverlas, tengo que pedir ayuda. El diccionario o te pregunto, che, Paula, ¿vos sabés esta respuesta cuál puede ser? E incluso a veces, que no nos escuchen, hacemos trampa y miramos en la parte de las soluciones a ver si encontramos la respuesta. Algunas respuestas se resuelven porque resolviendo otras se te van llenando las casillas y ni siquiera tuviste que pensarlas, se armaron solitas. Pero todo crucigrama también tiene esas que son difíciles, que cruzan toda la cuadrícula y que vos sabés que si no las podés contestar no vas a poder seguir. Y buscamos, pensamos, nos enojamos. ¿A quién se le ocurre en un crucigrama del diario del domingo poner una pregunta tan difícil? ¿Te parece? Pensamos que el que hizo el crucigrama, acá debe haber un error, se equivocaron.
debe haber una casilla de más o una casilla de menos. Y muchas veces terminamos el crucigrama y vemos que hay algunas de las referencias que no supimos resolver, lo que no quiere decir que no tiene respuesta. Yo no la sé. Y la vida tuya, la vida mía y la vida de todos es un crucigrama, con respuestas que contestamos con facilidad, otras que contestamos con ayuda, otras que no tuvimos que contestar porque se resolvieron solas. Algunas veces, tal vez hasta hemos hecho un poquito de trampa para resolver alguna de ellas. Y en todo crucigrama puede haber alguna de esas muy difíciles. Incluso podemos dar por terminado el ejercicio con alguna casilla vacía, pero con la conciencia de que yo no la sepa la respuesta, no quiere decir que no tenga respuesta. Entonces también en el curso de mi vida pueden haber momentos que quedaron sin respuesta a la pregunta ¿cuál fue el sentido de? Pero bueno, es así la existencia, ¿verdad? Es así la vida. No somos hacedores de crucigramas, tratamos de resolverlo, ¿verdad? Y de esto posiblemente mucha gente en esta difícil pregunta de este crucigrama, de este tiempo en la vida del mundo, nos cueste un poquito o tengamos que pedir ayuda. Y en el crucigrama particular de cada uno posiblemente termine vacía de respuesta, lo que no quiere decir que no la tenga. Aceptemos. Que yo no la sepa no quiere decir que no tenga sentido. Qué lindo, ¿Mm? qué lindo. Tienes toda la razón. Yo siento que estamos todos siendo convocados a hacer nuestra maestría espiritual. Si bien la vida es una colección interminable de pérdidas y vamos perdiendo seguridades, vamos perdiendo todo aquello que nos da una zona de confort desde que nacemos, vamos perdiendo todas estas seguridades. De alguna manera podríamos decir que se nos aceleró esa maestría espiritual y cada uno de nosotros iba haciendo su maestría a su ritmo, a través de las pérdidas, a través de las dificultades, a través de la adversidad. Pero ahora yo siento que es como que todo el universo, toda la humanidad está siendo examinada en esa maestría espiritual que cada uno de nosotros debe tener antes de llegar al momento final de su existencia. ¿Cómo podemos nosotros encontrar esas herramientas y sostenernos en esa batalla espiritual para lograr esa maestría? Yo entiendo lo que vos decís y lo comparto, pero quisiera cambiar o modificar un poco el sentido de pérdida. Y voy a usar otra analogía, si me permitís. Vos sabés que yo no con parábolas, pero con analogías hablo. Algunos de ustedes habrán visto, aunque sea por televisión, una nave espacial, hace poco hubo un lanzamiento, y uno ve que en la lanzadera esa nave espacial es un monumento a la potencia, ¿verdad? Es imponente, el tamaño, la magnitud, la fuerza de sus motores, la potencia, el ruido que hace, ¿no? Es como un edificio de muchísimos pisos, la altura de la nave espacial. Y tiene una misión: ir a la luna, recoger unas piedritas y traerlas a la Tierra. Esa es la misión. Para eso se preparó. Es lanzado. Y a medida que va pasando etapas, como va agotando sus tanques de combustible, se va desprendiendo de partes de esa estructura que quedan flotando en el espacio exterior, no sé por dónde irán, que será la famosa basura espacial. Y va desprendiéndose en nuevas etapas de partes de su estructura, hasta que finalmente llega a la Luna en un módulo lunar y vuelve a Tierra, y con fortuna y con celebración de éxito llega a la Tierra. Y cuando llega a la Tierra, la cápsula donde vienen los 3 astronautas es mínima, es mínima, es mucho más chica que un auto pequeño. Y uno diría,
¿Tendríamos que lamentarnos por la cantidad de chapa, tornillos, cables que quedaron ahí flotando en el espacio? Cantidad de dólares invertido en toda esa estructura que habrá quedado no sé a dónde y se ha perdido. ¿Nos lamentaríamos de eso? No. Porque lo importante no es lo que has perdido y lo que has dejado en el camino. Lo importante es haber cumplido la misión. Eso es lo que le da valor. Nadie se lamenta de la cantidad de tornillos que perdiste. Todos celebramos cuando salen los pilotos, abren la escotilla y salen con las piedritas lunares en la mano. La misión fue cumplida. Tu vida, mi vida y la vida de todos tiene sentido porque tiene una misión, a veces conocida, a veces semi-conocida, a veces se va descubriendo. Tiene una misión, de modo tal que todo lo que voy dejando en el camino es pérdida, en verdad es pérdida, o simplemente es desprendimiento de cosas que antes me sirvieron, de cosas que tal vez hasta aprecié mucho y tienen un costo, pero que nada supera el impulso que significa el cumplimiento de una misión. Evidentemente que tu vida antes de la cuarentena ha sido una y posiblemente después de la cuarentena sea otra. Algunos cambios los elegirás vos, otros serán producto de tu crecimiento y maduración personal y espiritual, y otras serán porque, bueno, hubieron cosas que tenías y a raíz de la pandemia ya no las tenés. Un negocio, por ejemplo, y tuviste que cerrarlo porque quebró. Es verdad. Pero ¿por qué no lo vivimos como parte de ese viaje en el que estamos? Y entendemos que lo que nos debe dar el estímulo y la motivación para seguir adelante es el cumplimiento de una misión. Yo sigo estando acá para algo y para alguien, ¿verdad? ¿Qué nos puede ayudar para esto? Esa conciencia, ¿verdad? Esa conciencia de la superación personal, esa conciencia de lo que viene por delante. Hay algo que a mí me preocupa mucho, de todas maneras, Paula, en este tiempo, y es que a la gente todo esto le está generando mucho miedo. Y el miedo es campo propicio para el virus, si querés, ¿no? Baja defensas, debilita, hace que uno malgaste los recursos que tiene. Lo que tenemos que lograr es que todos, en lugar del miedo, tengamos conciencia. Lo que genera cambios es la toma de conciencia, no el miedo. Que tomemos conciencia del valor de las cosas, el valor del momento. ¿Cuántas cosas yo iba a hacer en marzo? Y dije, bueno, las haré en abril. Y no las pude hacer. Me puedo lamentar por lo que no pude hacer, o puedo acreditar un aprendizaje. De aquí en más, nunca más voy a postergar las cosas. No tiene sentido postergarlas, porque por haberla postergado no la tengo, no por la cuarentena y la pandemia. Si yo lo hubiera hecho en marzo, no lo hubiera perdido en abril. ¿Comprendés? Es decir, ¿cómo vamos a vivir esto? ¿De qué manera vamos a vivir esto? Y eso creo que es la toma de conciencia. Te lo digo a vos, que trabajás muchísimo, incansablemente en esto, tratando de que la gente precisamente desarrolle conciencia, pero sabemos los dos que la cultura actual, los medios en particular, son generadores de miedo en la gente. Y esto no es un favor, esto complica más la historia. Mira, algo que ya sabemos que va a suceder es lo que llamamos el síndrome de la cabaña. Esto quiere decir, cuando nos digan la cuarentena se terminó y se levanta, pueden salir, ¿quién va a querer salir cuando durante 4 o 5 meses te estuvieron llenando de miedo diciendo que el adentro es vida y el afuera es muerte? ¿Quién va a querer salir al afuera? ¿Con qué ánimo vas a salir al afuera? Entonces, este es un momento en el cual un trabajo como el tuyo, incansable, es altamente positivo, que es el de llevarle a la gente la idea de, a ver,
Yo no te puedo decir que no tengas miedo. Yo no te puedo pedir a vos que te comprometas a no estornudar nunca más en tu vida. Prometeme eso. No, no puedo, porque el estornudo no es voluntario, ¿verdad? Aparece. Bueno, prometeme que nunca más vas a bostezar en tu vida. No, porque eso no es voluntario. Bien, lo que sí te puedo ayudar o lo te puedo pedir es que no me estornudes en la cara salpicándome o que puedas taparte la boca cuando bosteces. El miedo es como el estornudo. Yo no te puedo pedir no tengas miedo, porque nadie tiene voluntariamente miedo, surge. Lo que te puedo ayudar es saber qué vas a hacer cuando el miedo aparezca. Y lo que debemos ayudar a la gente hoy es esto, ayudarle a la gente a qué hacer cuando el miedo aparezca. Y lo que le responde al miedo es la conciencia, que es la que ilumina siempre. Cuando se abra la puerta, no salgas corriendo. En un día no vas a tomar todos los cafés prometidos, no vas a dar todos los abrazos y los besos que tuviste ganas durante estos meses. Salí de a poco. La nueva normalidad que nos asusta, ¿no? Nos amenaza. La nueva normalidad. ¡Wow! Un mundo que para algunos va a ser el paraíso terrenal y todos vamos a ser buenos, con conciencia ecológica y solidarios, y para otros va a ser el apocalipsis, ¿no? Va a ser la ciudad gótica de Batman en el peor estado. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro. Lo que yo me digo a mí, te digo a vos, le digo a los que nos están acompañando, no tenga, es decir, no, a ver, no compren eso. La conciencia es que la normalidad va a ser la misma y distinta, pero la nueva normalidad no te la va a imponer nadie. La nueva normalidad la tenés que resolver vos, tu nueva normalidad. Y esto no debe entonces asustarte tanto, debe entusiasmarte, apelarte a ser creativo, buscar los mejores recursos que tenés. Tenés recursos dentro tuyo que nunca los has usado hasta el día de hoy porque no necesitaste. Están todavía con el envoltorio de papel de celofán porque nunca los sacaste de la caja. Bueno, fíjate, porque dentro tuyo tenés cantidad de recursos que están para que vos los uses ahora. Y ocupate de la continuidad de tu vida, ni siquiera una nueva normalidad, la continuidad de tu vida, porque ¿sabes qué? Esto lo digo yo desde Fouclae, lo decimos siempre desde Fouclae. Lo humano es más poderoso que cualquier virus. Lo humano es más poderoso que cualquier virus. ¿Tenés miedo? Está bien. Ahora, no respondas con miedo. Pará, tranquilízate, busca dentro tuyo, confía, armar recursos. Será otra tela, otro entramado. No quiere decir que sea peor. Y creo que tenemos que trabajar en eso con la gente en general. Me parece, ¿no? Por lo menos es mi convencimiento. Poderoso, muy poderoso, querido profesor. Bueno, yo he tenido el honor de que tú hayas escrito el prólogo del libro, de mi libro, de Tu alma, una joya para pulir. Y en ese prólogo maravilloso que lo conservo como un tesoro, en el inicio de mi libro, Tu alma, una joya para pulir, hablas tú de mi mano y continúo yo con tu prólogo hablando de que nosotros en nuestro interior tenemos una joya, una piedra que tenemos que pulir, una piedra preciosa que es esa alma que cada uno de nosotros tiene en su interior y que a lo largo de la vida, con los ires, con los venires, con la adversidad, vamos puliendo esa alma para que pueda llegar a brillar. Entonces, según lo que nos has compartido de esa bella analogía, podemos ver este proceso de transformación personal y mundial como un proceso de depuración en donde cada uno de nosotros está convocado a construir una nueva jerarquía de valores. A mí no me cabe duda, Paula, nada en la vida pasa porque sí y nada en la vida pasa para nada. Volvemos al tema del sentido a descubrir y tal vez nunca descubierto, ¿no? ¿Por qué ha sucedido? Que yo no tenga respuesta no quiere decir que no la haya, porque hay una inteligencia que no es la racional, que es la que lo podría responder. Hay un plan que excede mi capacidad intelectual para comprenderlo.
Lo que tengo en claro es que no pasó nada porque sí, y tampoco es para nada, es decir, todo es oportunidad para. Yo tengo la convicción también, por mi vida particular y por las vidas que uno comparte. Yo más de 40 años trabajando como psicólogo, de modo tal que te das cuenta que he compartido muchas historias y he llegado a la convicción, ¿no?, de que existe esa fuerza interior que me permite descubrir y aprovechar de lo que está pasando siempre algo, como hay un punto de bien en el mal, hay un punto de bien. ¿Viste como el cuento de los chicos, ¿dónde está Wally?, creo que se llama, que hay que buscar el personaje en una multitud de figuras? A veces el punto del sentido es como Wally, ¿dónde está Wally?, ¿no? Y hay que buscarlo. Y creo además que la vida es extremadamente generosa, extremadamente generosa. Lo que pasa es que no siempre la entendemos, la generosidad de la vida. Y muchas veces eso que yo empiezo a vivir como un trastorno formó parte de las propuestas de la vida para que yo encuentre otros caminos. Y creo que esto es así ahora y será así siempre. Vuelvo a decirte, yo no podría decirte qué sentido tiene esto, además los sentidos son particulares, yo no puedo decirte qué sentido tiene esto. Frankl mismo dice que la gente se pregunte por el sentido de la vida es normal. Que la gente dude de que la vida tiene sentido es normal. Y de que la gente defina en una situación que no tiene sentido es normal. Porque es así. Entonces digo, todo es una oportunidad, todo tiene una propuesta, todo es un desafío. Aquello que alguna vez, no te lo voy a explicar a vos y me perdonarás el atrevimiento del ejemplo que pongo ahora, pero aquello que alguna vez fue un desperdicio, un hueso, hoy es un diamante. ¿Qué pasó entre ese estatus de hueso asqueroso, muerto, etcétera, para que hoy sea un diamante? ¿Qué proceso tuvo que suceder? Todo lo que empieza siendo basura puede terminar brillando. Es así. Ahora, uno tiene que confiar y tener la esperanza y saber que es un trabajo. Claro que es un trabajo. Pero es todo en la... Mira, hay un proverbio etíope que dice que nacemos caña y nuestro destino es convertirnos en flauta. Y si vos te pones a pensar, ¿cómo es el proceso para transformar una caña en una flauta? Bueno, primero tenés que vaciarla. Vaciarla de cosas que si están adentro no le permitirán sonar en armonía. Hay cosas que tenés que sacarlas, vaciarlas. Luego, el cuerpo de la caña le van a hacer agujeros. Su cuerpo va a ser perforado. Luego, esa caña hay que pasarla por el fuego para que se pueda templar. Y finalmente, la tendrás que armonizar, de modo tal que salga de eso que de una caña una hermosa melodía. Y esa es la vida. Este será o uno de los agujeros que nos está haciendo la vida, o será el fuego que nos puede templar. Lo que no tengo que perder de vista, que la misión y el destino es terminar sonando armoniosamente, ¿no? Y bueno, hay que pasar por esto. Entonces, si es así, es el pulido, es el templar, es el dolor de la perforación, pero que uno trata de armonizarlo luego con la armonía de una linda música. Pero es la vida, sí. La pandemia esta nos sorprende porque es global, a todos juntos al mismo tiempo. Pero en tu vida personal y en la mía pudieron haber pandemias individuales. Entonces no perdamos esto de vida. Mira, hay gente que me dice, Claudio, ya estamos en julio, prácticamente agosto, desde marzo estamos con esto, este año yo no lo viví, este año me lo robaron,
este año está perdido, no me lo cuenten luego en el conteo de años que tengo, porque este año no voy a celebrar mi cumpleaños. Y yo les digo, no, este año ni te lo robaron, ni lo has perdido, ni dejaste de vivirlo, y debe ser contado posiblemente como uno de los más importantes años que tenés. Vivido es un año distinto, diferente, que te puso en la necesidad de que lo vivas de una manera diferente a vos. Pero ni te lo han robado, ni lo has perdido, porque es vida. Yo trato de llevarle a la gente esto que es una irregularidad, con una medida sanitaria que es antinatural, etcétera, es vida. A ver, no estamos muertos ni te vas a morir por esto, hay una continuidad. Entonces, en eso yo me entusiasmo porque veo la oportunidad y a veces me apasiono con la gente porque en el buen sentido me dan ganas de sacudirlos para que, a ver, ¿no? Eh, lo comprendan, ¿no? Pero bueno, hay que vivirlo. Así es, Claudio, tú y yo que somos camilleros de almas y que siempre estamos Qué lindo. acompañando a las personas y somos receptores de tanto dolor y de tanta dificultad, sabemos que detrás de cada llaga de dolor hay un milagro en gestación. Y vemos ahora que las personas están pegadas de esa llaga, están sangrando, están sufriendo, están angustiados, pero es difícil también ver las bendiciones ocultas que hay detrás de esa tribulación que la humanidad está viviendo en estos momentos. Entonces, yo creo que también una de las invitaciones que podemos hacerles tú y yo, que estamos como tras bambalinas, recibiendo todo este dolor, esta angustia, esta desesperación, es también alentar a las personas a decirles que cuando la herida sana, cuando la herida ya no arde y ya no sangra, nos deja una cicatriz y esa cicatriz está siempre en esa cicatriz está haciendo presencia un gran milagro. Y es ese milagro que tú estás compartiéndonos hoy, de la transformación personal, de la iluminación de la conciencia, de un montón de milagros que se están gestando debajo de nuestra piel, en nuestra alma, que en estos momentos no estamos viendo, que estamos quizá cansados, agobiados, pero que sería bonito también que pausáramos nuestra vida y reconociéramos esos milagros ocultos. Sí, yo te diría dos cosas, Paulita, a partir de esto que compartimos absolutamente, ¿no? Me gustó lo de Camillero de Almas, que ya te lo había escuchado, ¿no? Es una linda imagen. Eh, lo primero, es cierto, una cicatriz deja el testimonio, por un lado, de la herida que tuviste y del dolor que sufriste, pero al mismo tiempo, esa cicatriz te recuerda todo lo que pudiste superar, ¿no? De alguna manera marca la vara, tu vara, ¿no? De modo tal que en tu vida personal, en la mía, en la vida del mundo, esto va a ser una cicatriz. Algunos quedarán con el rencor de qué dolor que viví, algunos quedarán con la victimización, mirá lo que me hicieron, mirá lo que me hicieron, y otros tendrán ese regocijo interior de, wow, como decía Víctor, ¿no? Mirá por lo que pude pasar y aquí estoy. El hombre haciendo de su sufrimiento su victoria personal. La imagen de Víctor, o en el musical de Frankel que tenemos acá, donde al final un personaje hablando del protagonista dice que, bueno, transcurre la historia en una barraca de un campo y sobrevive como Víctor. El hombre es el ser que puede pasar por el infierno sin dejar de ser un hombre, ¿no? Es decir, ni chamuscarte, ni quemarte, ni convertirte en diablo. Podés pasar por el infierno y seguir siendo un hombre. Y este es el mensaje, ¿no? Hay un relato que a mí me gusta mucho recordar y que posiblemente sea atinente a este momento, de un libro de Paulo Coelho, el brasilero, que forma parte de un libro de él que se llama La Quinta Montaña. Y fíjate qué bonito, cuenta de manera novelada la historia del profeta Elías. Y en uno de los capítulos, Coelho cuenta lo siguiente. Elías se encuentra entre dos pueblos que están en guerra.
Y cuando los pueblos necesitan provisiones, decretan una tregua, entran a Akbar, compran y luego siguen peleando. De modo tal que la riqueza de Akbar tenía que ver con la pobreza de sus vecinos, la guerra. Pero un día, fíjate Paula, un día sucede algo imprevisible, imprevisto, algo que no debería haber sucedido nunca. Uno de los pueblos no entra pacíficamente a Akbar a comprar provisiones, lo ataca salvajemente, lo arrasa, lo destruye. Una vez que pasó el ataque, los sobrevivientes del ataque se reúnen en la plaza, sorprendidos. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Quién puede explicar lo que pasó? No era necesario que sucediera. No es justo. Nunca fuimos enemigos de ellos. Y así la lamentación permanente, ¿verdad? ¿Quién va a reponer lo que hemos perdido? ¿Quién se hará cargo de nuestra desgracia? Y la dinámica era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Elías, que estaba de visita, era el forastero, toma la palabra y les dice, no busquen más. Lo que les ha pasado es una tragedia. Las tragedias pasan y no tienen razonabilidad. Sucedieron. Lo único que deja en pie la tragedia es la capacidad para la reconstrucción. Si ustedes se quedan preguntándose por qué y por qué, tirarán por tierra lo único que la tragedia dejó en pie y harán de esto una tragedia total. Por eso les recomiendo que se pongan de pie y empiecen a reconstruir. Se hizo un silencio. Aprovechó Elías y agregó, les sugiero que para que puedan reconstruir, se cambien el nombre. Se hizo otra vez silencio porque la gente no entendió muy bien la propuesta de Elías. Pero una señora que había quedado viuda por el ataque, levantó la mano y dijo, a partir de ahora yo me voy a llamar Libertad y voy a reconstruir mi casa en nombre de la libertad. Ahí los vecinos comprendieron a qué se refería Elías y entonces empezaron a vociferar sus nombres. Había un niño de 5 años entre la gente que pedía hablar y nadie le daba palabra. Entonces Elías los hace callar para escucharlo. Y el niño de 5 años dice, a partir de ahora yo me voy a llamar Alfabeto. Y todos se rieron porque Alfabeto no es un nombre. Pero Elías le preguntó, ¿por qué te vas a llamar Alfabeto? Y el niño contestó, cuando entró el enemigo y destruyó mi casa, mi mamá me estaba enseñando a leer y a escribir. Y ella murió en el ataque. De modo tal que voy a construir mi casa en nombre de ella. Volvió a hacerse un silencio profundo. Y Elías dijo, si se ponen a reconstruir, quedará grabado en la piedra, es decir, para siempre, que Akbar estuvo a la altura de la tragedia que le tocó vivir. Luego sigue la historia. Digo, me parece muy bonito este relato, muy profundo y muy apelativo. La tragedia sucedió. Está bien, como canta Serrat, ¿no? Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. Primero vas a tener que preguntarlo. Primero sí, pregunta, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Pregúntalo. Por ahí es este momento, ¿no?
pensá que no tiene sentido, dale, pensalo, es decir, hay que vivirlo eso. Pero tengamos todos en cuenta, Paula, que esta pandemia y esta cuarentena es posible que tenga una connotación de tragedia. Hola, vamos a tratar de iniciar otra vez porque se nos cortó por tiempo. Vamos a ver si logramos encontrar a nuestro maestro. Hola, Ahí estamos. estamos de regreso, de regreso. Se nos había cortado el tiempo, pero bueno, Está, está bien, decíamos esto, ¿no? Bueno, la tragedia posiblemente, la pandemia y la cuarentena posiblemente tiene esa connotación de tragedia, pero quedó en pie la capacidad de reconstruir. Es un tiempo en el cual podemos preguntarnos por qué, lamentarnos, no encontramos el sentido, etcétera. Es posible, pero no olvidemos que tenemos que reconstruir. Esto tiene que ver con lo que ya hablamos, de que lo humano es más poderoso, la vulnerabilidad no es debilidad, el pulimiento que significa, porque cambiar el nombre yo creo que quiere decir, serás otro, cambiate el nombre porque si reconstruís, vas a ser otro. Y ese otro no quiere decir que sea peor, será diferente tal vez. Entonces, y esto quiere decir con quedará grabado en la piedra, ¿no? Que estuvimos a la altura. Y eso es lo que tenemos que ayudarnos entre nosotros y ayudar a los otros en ese camillero de almas, para actuar como actuó Elías, ¿no? Es decir, no neguemos la realidad, pasó una tragedia, aceptemos la no razonabilidad que pueda tener, pero ayudemos al otro para que entienda que puede reconstruir y que por ahí viene la historia, ¿no? Ese es tu trabajo, el mío, el de tanta gente, a veces es espontáneo y nos surge sin tener que ser profesionales, ¿no? Con amigos o con familia. Y esta me parece que es el sentido del momento, Paula, ¿no? qué lindo, qué lindo. Trabajar por esto y para esto. Ese es ¿Mm? el sentido del momento y estamos viendo ahora a nivel mundial cómo los médicos están dando lo mejor de sí a nivel humano para cuidar, digamos, esa dimensión biológica de la que estábamos hablando. Y ahora pues tú, yo, todos los camilleros de almas, todos los médicos de almas estamos siendo convocados a acompañar, a consolar, a poder darle fuerza a tantas personas que se están cansando, a tantas personas que están diciendo ya no puedo más. Así que para las personas que nos escucharon, para las personas que nos están escuchando, la invitación es esa. Cada uno de nosotros puede ser un camillero de almas, ahí en donde está, en su familia, en su casa, en su congregación, en donde estás. No necesariamente tienes que ser un maestro en psicología o en logoterapia, no necesitas ser un escritor, no necesitas ser una persona quizá con mucho reconocimiento académico, simplemente con tener un poco de generosidad, de empatía, podemos ser todos camilleros de almas y podemos todos acompañar a otros a pulir ese diamante del alma que cada uno tiene dentro. Y yo creo que este es un momento por eso sagrado de transformación, para que cada uno de nosotros no solamente trabaje en el pulimiento de su propio diamante interior, sino que también acompañe a otros en estos momentos de tribulación y pueda también acompañar a los demás a pulir su diamante interior en este momento, repito, que es un momento sagrado de transformación personal y mundial. Es así, tal cual. Además hay una realidad que también esto dejó en claro, ¿no? Eh, o nos salvamos juntos o nos morimos solos. Y esto también es algo que nos debe llamar a la reflexión, ¿no? O nos salvamos juntos o nos morimos solos, de modo tal que el hecho de que yo te sostenga a vos también significa que vos me estás sosteniendo a mí, que juntos podemos salir, que juntos podemos encontrar. Y eso también puede ser de las cosas que nos queden
como remanente sano de todo este tiempo, ¿no? Esa conciencia, no sé, en qué tiempo habrán vacunas, si hay científicos que trabajan juntos, de acá, de allá, del otro lado, se comparte información, se aconsejan estrategias. Bueno, eso también es algo que podemos recuperar como remanente sano. Yo te decía, cuando empezó la cuarentena y teníamos esa épica de todos juntos podemos lograrlo, ojalá que esa idea de todos juntos podemos lograrlo nos quede como remanente sano de la experiencia cuando esto termine. Que todos esos valores que aparecieron de solidaridad, donde yo era amabilísimo con el vecino que semanas atrás ni lo saludaba cuando me cruzaba y ahora era amabilísimo, o yo despreciaba al señor que recogía la basura por el trabajo que tenía y ahora lo valoro y lo aplaudo. Ojalá que todos esos valores queden como remanente sano de esta pandemia cuando termine, ¿no? Y así que vayamos haciendo una depuración que también tendrá que ver no con el diamante mío personal, sino del mundo como un diamante, ¿no? Que lo recuperemos como tal. De modo tal que yo te digo, más allá de no sacar los pies de la tierra y no negar la realidad, no dejo de tener esperanza de que el porvenir siempre puede ofrecernos algo mejor. Hay un dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y yo lo invierto, creo que es al revés. Mientras hay esperanza, hay vida. Y si mantenemos la esperanza, la oportunidad de la vida sigue estando. Ella también reclama que nosotros tengamos esperanza en ella. Ella no puede hacer todo, ¿no? Bastante con darnos generosamente las oportunidades, ¿no? Entonces, este también es un mensaje que yo le dejo a la gente habitualmente, ¿no? A ver, encontremos los remanentes sanos que van a quedar de todo esto, y veamos qué podemos hacer con eso, ¿no? Me parece que tenemos, en definitiva, es una oportunidad. ¿Eh? Ahora, este es un momento de dolor, de angustia, y como te dije antes, si uno está viviendo todo eso, bueno, no se asusten, no se acomplejen, no salgan corriendo a la farmacia a comprarse fármacos, porque en realidad tiene que ver con la humanidad y la humanidad no tiene que ir a la farmacia, ¿no? Esto es así. Sí, así es. Entonces, bueno, mi querido Claudio, yo me podría quedar horas enteras conversando contigo. La cantidad de personas que se unieron fue increíble, personas en toda América Latina. Estamos muy contentos de este encuentro. Queremos volver a tener muchos encuentros contigo porque esto es como una cátedra magistral que es un regalo que tú nos das. Compartir contigo tus analogías, tu sabiduría espiritual es siempre un placer. Me quedo entonces con dos palabras que siempre rescato de tu conversatorio y es humanidad y encuentro. Y yo creo que esas son las dos lecciones más importantes que hemos nosotros aprendido en este confinamiento personal, en este confinamiento espiritual. Humanidad y encuentro. Me pongo en los zapatos del otro, siento la humanidad del otro, pero también creo que hemos también recibido un legado muy grande de encuentro a través de redes sociales, a través de estos encuentros como el que estamos teniendo tú y yo ahora, a través de Zoom. Yo creo que se ha fortalecido muchísimo el encuentro, que aunque no haya sido un acercamiento, digamos, físico, biológico con nuestros seres queridos, sí ha habido un gran encuentro espiritual y humano entre nosotros a través de la virtualidad que yo creo que no se había visto antes nunca en la historia. O sea que yo creo que el encuentro sí se ha fortalecido y de esta manera pues yo quisiera que siguiéramos fortaleciendo este encuentro contigo porque hay un montón de gente que le encanta escucharte, alimentas nuestra alma, alimentas nuestra dimensión espiritual. Así que muchísimas gracias, me saludas muy especialmente a Gracielita, a todos nuestros amigos de Buenos Aires de logoterapia y esperamos seguir teniendo esos encuentros maravillosos y bendecidos contigo. Yo te agradezco a vos, Paula, no hace falta que lo haga público, pero lo sabés, te tengo mucho cariño personal y mucho respeto por el trabajo que llevas adelante. Te aliento a que lo sigas haciendo. Acordate que las personas más importantes son los poetas, no son los técnicos ni los teóricos, y seguir transmitiendo este arte que tenés de acompañar a la gente. Mi amistad la tenés
y el tiempo disponible para que nos encontremos cuando quieras, de modo tal que para mí ha sido muy grato esta charla contigo y con toda la gente que nos ha seguido, y bueno, la comunicación está abierta, así que cuando sea, golpeas la puerta, y ahí voy a estar para recibirte. Así que un abrazo para todos, cuídense mucho. Y acuérdense que lo humano es más poderoso que cualquier virus. Exacto, lo humano es más poderoso que cualquier virus y esas herramientas desde nuestra amada logoterapia de saber que la espiritualidad encontramos todas esas fortalezas y todas esas herramientas que necesitamos para enfrentar la adversidad es lo que en estos momentos estamos invitando a las personas a que busquen en su castillo interior esas herramientas para que puedan pasar este túnel. Y la última pregunta que quiero dejarles a todos para que la guarden en su corazón es, ¿quién quieres ser tú cuando pasemos el túnel, cuando pasemos este túnel de oscuridad, de dificultad? ¿En quién te quieres convertir? ¿Quién es esa persona que quieres empezar a ser, a construirte como un nuevo ser humano desde tu dimensión espiritual? Así que les dejamos esa pregunta. Le agradecemos muchísimo al doctor Claudio García Pintos haber estado con nosotros en estos momentos tan importantes de recibir este alimento para llenarnos de fuerza, para llenarnos de esperanza, para llenarnos de toda aquella valentía que podemos encontrar en nuestro interior para poder enfrentarnos a la adversidad que estamos viviendo. Así que te mando un grandísimo corazón, sabes que Algo siempre agarré. en mi corazón y en mi admiración. Un abrazo muy fuerte para toda tu familia y para todos en Argentina, mi querido Claudio, y muchos besos para ti y para los tuyos. Muchas gracias, los recibo y te los retribuyo. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Para quienes nos han seguido, para quienes nos quieren seguir, esto quedará colgado en nuestras redes de Paula López, escritora, y muy seguramente también en las del doctor Claudio. Un abrazo.